Estrenando fibra óptica. Mucho gusto en saludarlos. Buenas tardes. Y vamos primero, con el patrocinio y la dirección de Dios nuestro Señor, y con la gratitud a nuestra hermosa Nelly, que atrás de cámaras nos ayuda para hacer estas emisiones. Bien, vamos a hablar del bautizo. Y necesito que vean el anterior video, donde hablo sobre esto de las palabritas ordenanzas y doy ciertos lineamientos de por qué no me gusta usar este término, aunque así hemos titulado la lección, pero no me gusta usar el término y lo explico en el anterior video. Bueno, vamos al tema del bautizo, sobre todo porque se ha hecho la invitación a toda la casa linaje y las extensiones, por eso es toda la casa linaje, para que participen de este precioso símbolo. Y vamos a advertir también para aquellos que ya se bautizaron o que todavía no están con el ánimo de hacerlo. De todos modos, necesitan ver este video para entender cómo es que vamos a trabajar estos bautizos. Bueno, tengo que decirles un poquito de información, así que voy a tratar de ir al punto, pero espero que si surgiera alguna duda me la hicieran saber. Y por favor, al chat personal me pueden preguntar lo que quieran, o al teléfono de la casa pastoral, donde estoy incondicionalmente atendiendo sus llamadas. Bien, entonces empezamos con esto. Mira, el bautizo como tal no es original del cristianismo. Yo sé que a veces esto cuesta un poquito de trabajo para quienes creen que el cristianismo empezó la historia, que con el cristianismo se empieza la vida y la historia, y eso no es así. El cristianismo llega a la civilización, vamos a decirlo, en una época joven para la humanidad, porque tenemos 2000 años más o menos de cristianismo. Y entonces la historia universal es mucho más antigua. Por eso he insistido y les he enseñado que documentándose con historia universal, ustedes van a entender todos los contenidos que emito, porque no es otra cuestión más que académica. Entonces, todas las civilizaciones, por primitivas que fueran, y en cualquier parte del planeta en que hubieran dado a manifestarse, tenían sus ritos de iniciación, de consagración, de ceremonia, de victoria, de ofrenda, de guerra. Es decir, había N casos en los cuales había ceremoniales y ritos distintos. Así las civilizaciones bautizaban. Entonces, ahora no te estoy diciendo que es el bautizo de la Biblia, te estoy diciendo que es el bautizo porque era un rito de iniciación en algunos casos, en otra de guerra, en otra de muchas cosas. Entonces, a veces lo hacían con sangre, a veces lo hacían con agua, a veces lo hacían con hierbas, a veces lo hacían con otros líquidos que no vale la pena mencionarlos, pero eran ritos primitivos donde las civilizaciones como que daban a entender que así daban ejercicios de consagración a su devoción, que pueden ser dioses que eran deidades paganas o que eran el tótem. En la civilización antigua el tótem era tanto un personaje como una divinidad, en fin, N casos. Ahora, los judíos, que también es una civilización muy antigua, muy temprana, de hecho, casi se podría decir allá con los semitas en Oriente, que es de las civilizaciones primevas, no me equivoco, así decimos en historia, con B chica, primevas, por primeras, de descendencia de Mesopotamia, de esos rumbos. Entonces el judaísmo es muy antiguo, muy antiguo.
en Abraham empieza como que a dársele nombramiento, ¿sí? Pero bueno, no voy a entretenerme con eso, pero lo que sí te voy a decir es que los judíos también tenían sus bautizos, ¿sí? Eso lo ves en el Evangelio con el bautizo de Juan, que no es el bautizo cristiano. El bautizo de Juan es un bautizo de arrepentimiento. El judaísmo también tenía varios bautizos, no era uno, porque había distintas escuelas de rabíes y de estos rabíes tenían también sus ritos de iniciación. Entonces, el bautizo de Juan era un bautizo de arrepentimiento hasta cierto punto novedoso, porque no era tanto de iniciación o consagración, sino de una rectificación. Entonces, su llamado era arrepiéntanse y bautícense. Ahora, el bautizo que hace Jesús con Juan era como si Jesús se hubiera sacado el INE, es decir, se identificó con los judíos. Es decir, la palabra encarnada llega a la nación judía y con ella se identifica. ¿Cómo? A través del bautizo de arrepentimiento. Jesús no tenía de qué arrepentirse, pero lo hace. De hecho, Juan dice, oye, ¿por qué yo a ti? Entonces, el hecho es, se identifica con los judíos a través de ese rito de iniciación para Jesús, no de arrepentimiento. Entonces, tiene su credencial del INE y ya puede identificarse con todos los judíos. Ahora, la gente se confunde mucho porque cree que el bautizo es cristiano y que es universal y que es desde siempre. No. Ahora, la palabra griega baptizo, que no se traduce al español, se translitera. La transliteración de términos es que no se traducen los términos de un idioma, sino se adaptan al idioma de tal manera que suenan parecido al idioma original, pero que en vez de traducir se hace una similitud del término. Baptizo en griego, bautizo en castellano. Ahora, esto también tiene sus etimologías europeas y todo, pero baptizo en español, baptizo en griego. Ahora, ¿qué significa el término? El término significa N cosas, y tú lo ves a lo largo del Nuevo Testamento, donde dice, por ejemplo, el apóstol, que somos bautizados en un cuerpo, que somos bautizados en Cristo, que somos bautizados en el compromiso de. Entonces, baptizo significa agregar, incorporar, ser parte de, recibir de, bautizado por el Espíritu Santo, recibes a. Mira, es como la palabra over en inglés, que se aplica para todo. Y aquí también tenemos términos, nada más que son obscenos, esas palabritas groseras que se usan para todo, para bueno, malo, regular, así igual over, con los gringos, se usa para todo. Entonces, bautizo se usaba para todo lo que significaba incorporar, ser parte de, recibir a. Entonces, también significaba sumergir. Ahora, te estoy dando toda esta explicación porque es imprescindible que tengas un entendimiento cabal y no nada más estos recetarios de cocina que se nos han venido dando en las iglesias cristianas de tiempo A y por ideologías de carácter fundamentalista que, careciendo lo académico, solo vienen repitiendo por repetir sin contenido. Esa es la diferencia. Muy bien. Regresando a donde estamos. Entonces, el bautizo de Jesús, primero no sabemos si fue por inmersión, el que hace Juan con él. Ahora, registros acerca de estos rituales judíos existen un montón, pero citando a los historiadores de peso, Flavio Josefo, por ejemplo, Guerra de los Judíos, Antigüedades de los Judíos y muchos libros que él hizo, curiosamente no cita los rituales. Ahora, como historiador, como arqueólogo en turno,
dan sus opiniones y algunos sí expresan que pudo ser por inmersión, otros expresan que fue por afusión. Afusión es arrojar con una jícara el agua. La aspersión, eso va a llegar hasta el siglo V, y voy a hablar de eso un poquito más adelante si da tiempo, que la aspersión es rociar. Ahora, aquí la cuestión es que el agua tenía un elemento de pureza. Entonces sí era importante mojar a la gente porque el agua, pues aparte de que limpia, lava, ¿sí? También refresca, daba la connotación de limpieza. Ahora, es importante mencionarlo porque para el bautizo cristiano el agua ya no tiene significado. Eso es muy importante. Pero para los otros rituales de bautizo, de iniciación, de consagración, de lo que fuera, el agua contenía el elemento de la limpieza, de la pureza, ¿sí? Es más, mira, en la divinidad, en la deidad, no divinidad, en la deidad pagana Baco, romana, el bautizo era con sangre de toro y la persona recibía con afusión sangre de toro. ¿Por qué te digo eso? Porque allí no era agua que limpiaba, sino era la sangre del toro, que significaba que el individuo se hacía parte del toro y participaba de las orgías, que estas eran sacerdotales, de tal manera que lo consagraba. O sea, era un asco, pero te explico, cada civilización ha tenido sus ideas. Ahora, el apóstol Pablo, y te lo voy a decir como decimos a la mexicana, el apóstol Pablo es el inventor de la teología cristiana. Jesús es la chispa que enciende la mecha de lo que va a ser el cristianismo. El apóstol Pablo es el intelectual que lo desarrolla por escrito. Y al desarrollarlo por escrito lo sistematiza y entonces le empieza a dar orden a las ideas y quedan plasmadas ya para que se sigan como verdades o principios. Bien, entonces el apóstol Pablo toma el bautizo, ¿sí? La práctica que ha existido desde siempre en las civilizaciones, pero le va a dar un nuevo significado. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús en Pesaj, en la Pascua judía, no le da el sentido de Pascua como lo hacían los judíos, sino le va a dar un nuevo sentido. Es decir, Jesús dice, se vale que sigan con la comida, pero ahora le vamos a dar este sentido, este significado, ¿sí? Pablo hace lo mismo. Pablo dice, como todas las civilizaciones usan el bautizo, incluso los judíos, nosotros cristianos también lo vamos a usar, ¿ok? Pero le vamos a dar este significado. Esa es la diferencia. Entonces, el bautizo cristiano sí es original en el sentido de su significado, no de el acto, porque es viejo eso, pero sí su sentido. Bien, entonces el sentido que le da Pablo al bautizo, lo más claro está en Romanos capítulo 6. Pero si tú lees Romanos 6 con calma y con varias versiones para que acabes de entenderlo, o me preguntas si te digo cómo dice en griego, el caso es que Pablo lo que está insinuando es que el bautizo hace una identidad con Cristo. ¿Cómo hace una identidad? Dice, estoy en Cristo y eso significa que morí a la vida pasada y que ando ahora en una vida nueva. Si estoy muerto, ahora me levanto, anástasis en griego, que no solo es levantar, sino es resucito. Y entiendes que son sentidos figurados porque resucitar va a ser hasta la parusía, la manifestación última visible de Cristo. Pero nos está arrojando que cómo vamos a resucitar en la presencia plena de Jesús a través de el significado del bautizo. Andamos ahora en una vida nueva, de tal manera que dejamos la vida pasada con sus costumbres, vicios, mañas, incredulidad, apostasía, y nos levantamos a una vida nueva en Jesucristo. Es decir, un discipulado, y entiendes que discipulado
no solo es llenar hojitas o ver el video, sino discipulado es la manera de vivir de un cristiano con su Señor, que usa las herramientas, los videos, las hojitas, la Biblia, la oración, la iglesia, para su crecimiento personal y espiritual con el sujeto colectivo que es la iglesia, porque el discipulado jamás es individual. Yo no puedo decir, ay, estoy creciendo mucho en mi discipulado, si no estoy caminando con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y en esos tiempos nosotros hemos adecuado la eclesiología, porque hemos redefinido que la iglesia en el siglo XXI es global, que es global, que es presencial y que es en línea, aprovechando todos estos recursos que la pandemia, en vez de derrumbarnos o quedarnos cruzados de brazos, la optimizamos y dijimos, pues vamos a usarla. ¿Y cómo la usamos? Extendiendo nuestros brazos, alcanzando a más fuera de nuestra ciudad de origen y así haciendo una iglesia más fuerte a través de sus extensiones, pero también de su sede. Entonces, una iglesia global es una nueva adecuación de lo que es la iglesia. Entonces, con todo esto lo que te estoy diciendo es que el apóstol Pablo lo que hace es adecuar el bautizo diciendo, tu discipulado, es decir, tu vida con Cristo, es con el bautizo, el compromiso de que dejas tu vida pasada y de ahora en adelante caminas con el Señor. Ahora, quiero que esta cita sí la tomes muy en cuenta. Es la primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Te dice lo que estoy diciendo a lo largo de todo esto. El agua no limpia pecados, no salva, no perdona. El agua solo es parte de este ceremonial que implicará la sepultura y te levantas a una vida nueva. Bien, ahora, lo que te estoy invitando es ahora, como puse el ejemplo de iglesia, es ahora a pensar cómo tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes y déjame explicarte por qué. La iglesia, en su historia universal, tuvo que hacer muchas adecuaciones y he dicho siempre a mis alumnos que estas eran válidas. En su tiempo, todos somos personajes de nuestra historia con la historia. No lo censuramos. Como historiador he dicho, jamás hay que juzgar a los personajes de su tiempo. ¿Por qué? Porque hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Ahí te va porque lo digo. El Nuevo Testamento termina de escribirse por ahí del año 100. Pues 50 años más adelante, mira, ¿qué digo 50? Desde 30 años más adelante, muy poco tiempo, tuvo muchas tergiversaciones. Y tuvo tergiversaciones por la obvia razón de que era un grupo perseguido. El Imperio Romano, con el emperador Tito en el 70, destruye Jerusalén, destruye el templo, todo. Y luego vinieron otros emperadores muy crueles que mataban y destrozaban a los cristianos. No necesito hablar más de eso. Entonces los creyentes se escondían, iban a tumbas subterráneas llamadas catacumbas y a otros lados se escondían. Entonces, la comida fraterna, eso lo hablé en el video pasado, se pierde. Ya no podían comer como en Hechos, comían alegres y sencillos de corazón, o como en Corintios 11, que el apóstol los regaña porque se atropellan y les importa más llenar la panza que proveer para el otro. Entonces, se tergiversa. Y el modo de tergiversarse fue que al no poder comer, porque estaban escondidos, veían quién llevaba un pedacito de algo, un pan, lo que fuera, algo de alimento. Normalmente, las piezas de pan
que eran como unas tortillotas, sin levadura, etcétera, pero eran pedacitos. Y entonces, allí, escondidos, decían, como nosotros lo vamos a hacer en un rato en el culto, toma un pedacito, como si comiéramos. No podemos comer, pero estos pedacitos hacen el simulacro de la comida que teníamos. La hacemos festivamente, como dice Corintios, en memoria, festivo, celebrando al Salvador, pero ya no es la comida festiva, es un pedacito. Todas esas cosas fueron quedando como anclas para la siguiente época histórica, para la siguiente, de tal manera que se fue perdiendo por un lado la comida y se fue ganando terreno el pedacito que después se convirtió en hostia en la Edad Media, ¿sí? Todo tiene una explicación cuando ves la historia y te pones una lupa para estudiarla. Ahora, lo mismo pasó con el bautizo. No se podían bautizar. ¿Cómo lo hacían? En ríos, en lagos, en mar, lo hacían. Pero se pierde eso porque están escondidos. Y entonces lo que hacen es, y aquí hubo un error, pero no los juzgo. Entonces agarran agua. Y incluso los padres apostólicos en la patrística, Crisóstomo y varios más, decían, el bautizo solo vale si es con agua viva. Y eso como que quería decir que fuera en río, porque empezaron a agarrar igual pedacitos de agua, porciones de agua, y entonces hacían la fusión y le dieron más importancia al agua que al acto, que al símbolo. Total, para no hacerte el cuento largo, que en el siglo IV, con este famoso Constantino, que en el concilio de Nicea en el 325, pero pasan muchas cosas, muchos eventos, yo estoy yendo al punto, pero tú lo puedes googlear y puedes leerlo con calma o en una enciclopedia. Lo que hace Constantino no fue hacer al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Lo que hizo fue ya no perseguirla, pero fue por razones político-militares. Quería extenderse todavía más y como los cristianos estaban regados, dijo, ¿para qué los persigo? Mejor los hago parte del imperio. ¿Y cómo lo hizo? A través de la Pax Romana, es decir, ya no te voy a perseguir. Pero los romanos eran politeístas y tenían en Roma sus calzadas con todos los templos de las deidades paganas de los reinos conquistados. Entonces el cristianismo, como fue otro reino conquistado, también tenía su tribuna, pero no era única ni exclusiva, era una más. Estaba junto a Baco, el que te acabo de decir, una deidad horrible, mezcla bestia, hombre, así feo, y a un lado estaba la plataforma cristiana. Entonces, no fue exclusiva, es un error que se repite que con eso se hace oficial, nunca fue oficial. Se llama técnicamente religio lícita, es decir, te damos permiso. Y ya no eres religio ilícita, es decir, perseguida y muertos por el imperio. La condición fue que Constantino le dijo a los pastores en turno, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Ah, porque para esto la historia es más larga. Con este signo vencerás, el famoso sueño de Constantino de la cruz y que se lo heredó su mamita y todo eso. Pero mira, les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Entonces, como dice en Hechos, agarraron el texto petrino en Hechos 2, pues arrepiéntase y bautícese cada uno para perdón de pecados. O sea, lo que ya no querían era que los mataran. Entonces dijo Constantino, órale, ya vas, bautícenos. Entonces cuentan algunas crónicas que a lo largo de la orilla de cierto río, estando el ejército con los caballos, llegaron los pastores y mojaron ramas, y mojadas las ramas, salpicaban soldados y caballos, y entonces así eran bautizados. Constantino fue bautizado en su lecho, le llevaron una fusión, pero el resto, así a ramazos, salpicados, caballos, fíjate, los cuacos y los soldados. Ahora, eso no estuvo bien bíblicamente, así es.
pero si yo he sido pastor en ese tiempo y me dicen, mójanos para ya no matar a tu gente de iglesia, yo los mojo. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, se le dio más lugar al agua que al significado. Craso error. Y después pasa el tiempo y llegamos a la Edad Media, al medievo, siglos X al XII, por ahí. ¿Qué se hace? La teología escolástica, que es la teología sacramental y que pone 7 sacramentos, que es el contenido de la escolástica, quiénes son sus autores, bla, 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 bla. Pero, yendo al punto, el bautizo dejó de ser lo que era en el tiempo del cristianismo primitivo y se convirtió en un ritual a secas donde después, por afusión, por aspersión, se bautizaban niños y con ello padrinos como acto sacramental para sacarlos del infierno y que del limbo y bla, 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 bla. Bueno, con todo eso, llegamos a nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo, aún las iglesias bautistas están perdidas cuando, por ejemplo, alguna vez escuché en una convención de pastores a un pastor diciendo, en la cena del Señor necesitamos tener galletas sin levadura porque en el Evangelio Jesús participó de galletas sin levadura. Y me paro y le digo, Jesús lo hizo porque era la Pascua, no para que nosotros hagamos galletas sin levadura. Además, la cena del Señor en Corintios 11 es una comida festiva, no es repartición de galletas sin levadura porque no estamos celebrando la Pascua. No falta quien diga es que fue en el aposento alto, fue para los discípulos nada más, y tontería y media que sacan de contexto y que se van a la letra y que fundamentalistamente no reconocen que hay una interpretación y un sentido de todo esto para aplicarlo hoy día. Terminando con la Cena del Señor, que es una comida festiva para que la iglesia celebre al Señor y muestre su unidad. Punto. El bautizo, un acto de obediencia para seguir a mi Señor. Ahora, en el Evangelio tú ves que Jesús termina en el Evangelio de Mateo diciendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú ves en el libro de los Hechos que dicen el apóstol, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y aquí dice la gente, tengo que repetir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decir en el nombre de Jesús, y yo les digo, eso es lo de menos, porque no son palabras mágicas. En la Edad Media, las palabras sí tomaron sentido de magia. Por eso la hostia necesita una invocación con ciertas palabras, y se hace el cuerpo de Cristo. Porque en la Edad Media, los alquimistas alteraban la materia con sus fórmulas, pero es lo místico de la Edad Media con la superstición. Mezclaban magia con ideas espirituales. No hay una fórmula, es decir, se puede uno bautizar cantando, sin decir nada, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lo que sea. Ahora, el hecho es el sentido del bautizo. Yo entiendo que hubo en un momento histórico que decían, no se bauticen en el nombre de Jesús por la doctrina del unitarismo. La doctrina del unitarismo dice que no hay Padre y que no hay Espíritu Santo, que solo hay Jesús. Nosotros decimos no, la majestad divina está compuesta por Padre, por Hijo y por Espíritu Santo, lo que me he cansado de decir que es un misterio, que no tiene explicación, pero que así es. Cuando digo en el nombre de Jesús, no estoy quitando al Padre ni quitando al Espíritu Santo, estoy simplificando la fórmula. Cuando digo Padre, Hijo, Espíritu Santo, estoy extendiendo la fórmula, pero no son palabras mágicas. Tampoco el agua tiene magia. He visto muchos bautizos en las iglesias bautistas que la ancianita no entró bien, le quedó el copete de fuera y hacen 2, 3, 4, 5 intentos hasta que la mojan toda y pobre ancianita queda toda perpleja de que hizo muchos esfuerzos. He oído N cantidad de tonterías donde le dan valor a los elementos y a las palabras, como en la Edad Media o como la doctrina fundamentalista, que a la letra no fija el significado, sino fija las formas.
y lo importante es el fondo. Te estoy diciendo, si yo mojo completamente a una persona o no, no importa. El sentido del símbolo es que está siendo sepultado para levantarse a una vida nueva con Jesús. Si digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, o no digo nada porque está cantando la iglesia, o digo te quiero mucho a la hora de bautizarlo, es lo de menos, porque las palabras no hacen el sentido de la ceremonia. ¿Qué hace el sentido de la ceremonia? Lo siguiente, que una persona haya entendido que es pecador, que requiere un Salvador, y este se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y que se arrepiente de ser pecador, y que le dice a Jesucristo, entra a mi vida, tengo un encuentro contigo, tengo un momento contigo, y te pido que vengas a mi vida, que perdones mi pecado y que seas mi Salvador. Entonces, el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, lo sella, la toma y ya no la suelta nunca más. De tal manera que honra al Padre a través del Hijo por la presencia del Espíritu Santo. Y entonces la persona en el bautizo nos dice, sin palabras, que esto ha pasado en su vida. ¿Y cómo lo dice? A través del símbolo del bautizo. El anillo de graduación es un símbolo. No dice los exámenes, las tareas, los trabajos, las desveladas, solo dice, pasaste por la escuela. El símbolo del bautizo no dice toda la doctrina cristiana, todos tus pecados, que el agua limpia. No, dice, ahora estoy siguiendo a Cristo de una manera que todos lo están viendo porque he participado de un acto de obediencia, porque el bautizo no lo pedí yo, ni lo pide la iglesia, lo pidió Jesucristo. Dijo, bautícense, como un acto, si quieres, de iniciación, si quieres, de compromiso, si quieres, de consagración, si quieres, de inspiración, si quieres, de testimonio. Es decir, el sentido le das tú y la congregación cuando significa que estás dejando la vida pasada y te levantas a una vida nueva. Eso es el sentido del bautizo cristiano. Por eso insisto, el agua no limpia pecados, mas la mugre no perdona a nadie, no salva. El agua es solo un elemento de esta manera de hacer una representación de que has muerto a la vida pasada y te levantas a una nueva con Cristo. En un sentido, estás sumergido a Cristo, en otro estás incorporado a Cristo, en otro estás incorporado a la iglesia. Porque eso también dice en Corintios 11 y 12, estamos bautizados en un cuerpo. Entonces el sentido que le estamos dando en la familia Linaje Escogido es, como ya tienes a Cristo en tu corazón, como estás seguro de tu salvación, porque esa es la condición, ¿cómo puedes pasar de esto si no estás seguro de tu salvación, ya que Cristo ha sido tu Salvador? Si es tu Salvador, ¿estás seguro de tu salvación? Sabes que no te salvas por obras, sabes que no es por portarte bien, pero sí sabes que si las obras buenas no te meten al cielo, las obras buenas sí muestran que eres un ciudadano del cielo. No me porto bien para ganarme el cielo. Me he ganado al cielo como pecador redimido, creyendo en Cristo como mi Salvador, y ahora que me ha salvado y que pertenezco al cielo, vivo una vida que le agrada a Dios y lo muestro por mis buenas maneras de vivir, mi buen comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos proponiendo hoy, adecuando a pandemia, adecuando a iglesia global, extensiones aquí, adecuando circunstancias limitadas, adecuando a sana distancia, cubrebocas, adecuando a que no nos vamos a quedar cruzados de brazos a ver hasta cuándo podemos hacer las cosas como las hacíamos. Por eso nos aventajó ser iglesia global. Decimos, pues vamos a bautizar. ¿Cómo? Pues vamos a hacer exactamente lo que nos dice la Biblia. ¿Qué? Que el bautizado es un creyente. Es decir,
alguien que ya creyó en Jesús como su Salvador. Que los elementos van a representar una sepultura. Que pasando por la sepultura, el bautizando dice, he muerto a la vida pasada y me levanto a una nueva vida en Cristo. Y lo último, así adquiere una membresía formal con la casa Linaje Escogido. Entiéndeme bien, nosotros recibimos a todos, todos somos parte de la familia, pero hacemos un valor agregado. Quienes por el bautizo han mostrado como testimonio su compromiso con Jesús, le damos membresía formal. Membresía formal que distingue por lo formal, porque tratamos a todos por igual, pero recibe su certificado de bautizo de la congregación y su carta de bienvenida firmada por representante legal Arturo Turo y por el pastor, su servidor El Paz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le he pedido a Minelli y equipo de creativos, que son increíbles, ¿saben qué? En Pirindas, háganme un escenario como la tumba de Jesús, la tumba romana, ¿sí? Algo como que hay un hueco para sepultar a alguien. Y entonces vamos a hacer bautizos en seco. Como el agua no limpia, ni perdona, ni sana, si no es parte de, ahora vamos a tener una tumba en forma, ¿sí? Ahora, no lo vamos a hacer como los mormones que meten a la gente en un ataúd, no. Es simplemente una representación, pero es importante por el sentido y el significado que tiene. Entonces, haciendo esta tumba, lo que vamos a hacer con sana distancia y todo, le voy a decir a la persona, ¿has creído en Jesucristo como tu Salvador? Que sí. ¿Vas a seguirlo y ser parte de familia Linaje de manera formal? Que sí. Entonces te bautizo. Entra a la tumba, va a entrar al sepulcro. Está siendo bautizado, está siendo incorporado a Cristo, a la iglesia, y sales de la tumba como nueva criatura hacia tu Señor y en un compromiso de formalidad con tu congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, como se me dé la gana, o decir, vamos a cantar celebrando que muere a la vida pasada y entra a una vida nueva. Entonces pasa a la sepultura y sale de la sepultura. Y ya, festejamos, cantamos, le damos la bienvenida y sus documentos. Así. Y la persona que pasó por esto siempre recordará, pasé a una sepultura y dije, estoy muerto a la vida pasada y me levanto a una vida nueva con mi Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer en las extensiones? Igual. Si no hay chance de hacer una escenografía, una puerta. Y fíjate, es más la sepultura al estilo de Jesús, así lo enterraron a él, movieron la piedra, metieron el cuerpo, botó después la piedra, ¿no? Un cuarto donde está siendo sepultado, pasa al cuarto, le cierro la puerta, está sepultado a la vida pasada. ¿Has creído en Jesús como tu Salvador? Que sí, vas a seguirlo, que sí, te abro la puerta y sales a una vida nueva. Ese es el sentido del bautizo, es el significado del acto. Cánsense de leer el Nuevo Testamento y entenderán qué bonito, qué sentido y qué profundo significado. Y a lo mejor hasta más profundo, porque he visto a cuántos no hay bautizado, que cuando están concentrándose más en el agua, si se van a mojar, si se van a respirar, si se van a ahogar, si los voy a dejar, salen todos así, y que, o sea, como que por preocuparse más por lo mojado y la salida, no están pensando, estoy sepultado a la vida pasada y me levanto una nueva. Es más, hasta me gustaría cantar a la hora de sepultar, de esos de muerto con Cristo, de esos cantos, y al salir, victoria en Cristo, ¿no? Mira qué bautizo le va a quedar en la memoria. Además hay otra cosa. Para mí es un crimen, y lo describo con esa palabra, el desperdicio de agua. Ya voy a ponerme en evidencia. Había aquí gente cerca que estaba haciendo un desperdicio de agua impresionante. Salía del patio, la banqueta y la acera, pero un río, que hablo a Oapas. Oye, fíjate que aquí están haciendo un desperdicio de agua brutal, por favor, ven, que vienen, ven, sí, una fuga, Pero digo,
¿por qué la gente no se fija en la caja de baño, en la llave, cerrar las llaves de paso? No hay agua. Ya están diciendo que en Wall Street se va a valorar en la bolsa, se va a cotizar en la bolsa. Regiones del planeta sin agua, nuestro país con sequía. En Morelia tenemos varias casas de escogidos en linaje que les restringen el agua a ciertas horas, cierto tiempecito. Me parece un crimen llenar un bautisterio con no sé cuántos litros de agua y ni siquiera usarla de riego, ni usarla para aseo de instalaciones o cualquier otra cosa, sino como se usó, se abre el tapón y se desperdicia. Ya no son tiempos hoy día en el siglo XXI de desperdiciar este recurso, este elemento tan valioso de vida. Veo en los noticieros que cargan niños, mujeres, cubetotas de agua para poder servirse en su casa y caminan distancias. Y me parece un crimen el desperdicio de agua. Yo lo que voy a hacer con mi iglesia es, si estamos en un balneario y hay albercas, si vamos a camping y hay un río, si vamos al mar, aprovecharemos esos recursos y haremos lo propio ya sin gasto de agua. Pero estoy viendo que teniendo el sentido de lo que es el símbolo, participando con el ceremonial de la manera más profunda y reverente, estamos haciendo bien legítimo el sentido bíblico del bautizo cristiano. Además, la labor del teólogo hoy día es hacer una interpretación y una traducción de la teología, haciendo desde el impulso original, que esto es el concepto primitivo del Nuevo Testamento, traerlo hasta nuestro tiempo de la mejor manera, impecable, pero contemporáneo. Es lo que hago en mis traducciones. En mis traducciones respeto el principio, la verdad que el Espíritu Santo inspira y hago el equivalente dinámico que en lingüística es ponlo contemporáneo. Hemos puesto contemporáneo también, que no tenemos ya los grandes edificios barrocos y cosas así, sino un salón. Un salón perfectamente nos sirve como santuario porque ya hemos entendido que el santuario somos nosotros, donde el Espíritu Santo mora, y el edificio nos libra de sol, de lluvia, de viento, nos resguarda, pero el templo, el santuario, el naos, el lugar santísimo somos nosotros. Entonces, hemos hecho demasiadas adecuaciones hoy día. Una más va a ser el simbolismo del bautizo. Entonces, en Morelia, primeramente Dios, el próximo domingo, porque ahora es martes y el domingo siguiente, tenemos bautizos. Si te animas, ya mandé la invitación por el chat. Si te recibimos como miembro cuando nace el linaje escogido, que fue un recibimiento grupal de convertidos, pero uno que otro no estaba aún bautizado. ¿Quieres bautizarte? Adelante. Personas que hemos ganado para Cristo. Mari, una discípula de Perita que ganó, trabajó mucho con ella, la bautizamos este domingo, primeramente Dios, y quien más quiera en Morelia, lo hacemos, como ya mencionamos, así no tienes que llevar doble ropa ni nada, nada más el gusto de saber que vas a participar de una ceremonia preciosa de Cristo. Guadalajara, prepárense muchachos, Delia, Jalapa, está Yair, está Lisbeth, está, no me acuerdo quién más, ¿se animan? Estamos primero Dios en Guadalajara en 15 días, estamos en Jalapa los primeros días de junio, todos primero Dios, haciendo coincidencia con el parto de Perita para aprovechar todo, matar varios pájaros de un tiro. Entonces, todos los escogidos que se quieren bautizar están invitados. La única condición es seguridad de su salvación, creer en Cristo, tener un encuentro con Cristo profundo en sus vidas, querer obedecerlo y formalizar su membresía en linaje escogido. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el chat personal o al teléfono de Casa Pastoral. Es un placer dirigirme a ustedes. Gente ya con años en el cristianismo y en las iglesias, si tienen preguntas estoy a sus órdenes, creo que he sido demasiado claro. Respetamos el sentido y el significado del bautizo. Hacemos la adecuación contemporánea, pero siempre respetando el sentido y no dándole a los elementos un valor que ni la Biblia les da. Simplemente haciendo como quiere el Señor y desmitologizando, es decir, depurando de lo que en la historia, por error, se han hecho
las formas más importante que el fondo. Ok, soy su servidor. Para quienes esto llegue más allá del linaje escogido, Pastor Sergio Mario Valle Ruiz, Iglesia Cristiana Evangélica Bautista Linaje Escogido. Gracias, Nelly. Gracias, Dios, que nos diriges. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Ay.